En Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura vamos a hablar de un tema muy entrañable para todos los que vivimos en Cáceres y también en la provincia, porque hace unos días se ha presentado un libro que se nos antoja muy curioso, muy interesante, sobre historia e historias del Orfeón Provincial y de la ciudad de Cáceres. Y vamos a hablar con el presidente del Orfeón, Juan Carlos Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Y con la vocal de imagen, Charo Pérez. ¿Qué tal? Bueno, encantado de saludaros, de que estéis aquí con nosotros, en este lugar tan bonito como es el Beluga. Pues sí. Veis la luz, lo blanco que es todo, muy bonito, ¿sabes? Muy bonito, sí. Pero hablar del Orfeón es hablar de la historia de la ciudad, ¿verdad, Juan Carlos? Pues claro, porque nos remontamos a unas épocas muy antiguas. Sí. E incluso buceando en las hemerotecas, pues hemos descubierto que en vez de nacer en 1964, Orfeón nació en 1903. Es decir, que es más antiguo de lo que pensábamos nosotros, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a principios del siglo pasado, nada más y nada menos que en 1903. Sí. ¿Y cómo lo habéis averiguado? ¿Esto ha sido por pura casualidad? No, por investigar, bueno, en el archivo de prensa, o sea, en el archivo histórico municipal, con el amigo Fernando Jiménez Berrocal, pues me dio una dirección de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio del Interior, y entonces, bueno, ahí tiene un buscador muy intuitivo, muy rápido, y con teclear cualquier opción, pues te sale toda la información que hay sobre ella. Y entonces ahí se descubrió, tecleé Orfeón Cacereño y a lo primero que me remontas a 1903, que te sorprendería muchísimo. Totalmente. Es que incluso se llegó a barajar el nombre de Orfeón Republicano Cacereño. Qué bueno. Luego ya... Tú imagínate que se llamara ahora obrero, así, sí, era obrero. Sí, Orfeón Provincial... Obrero. Era obrero, si no era republicano. Qué bueno, sí. Que estaba entonces, nació su sede en la calle Morés, en el número 1, en el edificio que era siempre el de la ferretería Bar, tan antigua. Sí. Y bueno, pues a raíz de eso, pues hemos seguido investigando y han salido, numerosos sucesos del Orfeón Cacereño a lo largo del tiempo, que luego se ha ido interrumpiendo en sus manifestaciones. El Orfeón paró en 1907 y luego volvió a renacer en 1927 con mucha fuerza, con 80 miembros. ¡Qué bárbaro! O sea que, bien, la verdad es que ha sido una labor muy gratificante el encontrarse con todas esas historias. Oye, Charo, cuéntame, porque, bueno, Charo es la esposa de Juan Carlos, ¿eh? Y los de Cáceres que nos conocemos, pues dirán, pues está aquí el matrimonio. Claro. Charo, cuéntame, ¿cómo se os ocurre a los dos el bucear en la intrahistoria del Orfeón? Quizás porque lo que se sabía del Orfeón estaba solamente en las hemerotecas, de la prensa, en fin, o del boca a boca. Realmente fue él fue el que tuvo la idea a raíz del concierto de primavera que hacemos todos los años, y bueno, nos presentamos a un concurso, ¿no? Sí, bueno, es las concurrencias competitivas que hace el Ayuntamiento para la Cultura. Sí. Y entonces, a efectos de enriquecer el proyecto, pues metimos la publicación de un libro. Sí. Y se nos aceptó por el Ayuntamiento y nada, nos pusimos manos a la obra en abril. Lo que pasa que al ver ese primer recorte de prensa de 1903, nos quedamos un poco, bueno, pues esto hay que investigarlo. Y entonces, bueno, pues lo que te ha comentado él, que estuvo viendo ¿cómo se llama? Archivo de prensa histórica. Sí. Y ahí encontramos cantidad de información. Sí, han sido muchos meses de trabajo, quizás, Sí, ¿no? muchos meses, tanto de investigación y elaboración de texto, como luego la parte de maquetación y fotografía, de imágenes. Te ha costado mucho trabajo porque la parte gráfica siempre llama mucho la atención y es atractiva porque ahí ves personajes y ciudadanos que te recuerdan, ¿verdad? Al verlo, pues conozco a fulanito, ¿verdad? Hombre, quizá lo que más
lo que más trabajo lleva en cuanto a la imagen es aparte de, bueno, sobre todo el capítulo de honores y distinciones, que son todas las cositas que tenemos allí en las vitrinas que nos van regalando, que le han ido regalando al Orfeón a lo largo de los años. Y bueno, pues hubo que fotografiarlas todas una por una. Pues lo más complicado es evitar los reflejos, porque claro. Son muchos que son a lo mejor bandejas que es metal o cristal o en fin. ¿Qué has tenido que someterlo a un proceso de digitalización para poderlo llevar a cabo? Le he hecho fotografías y luego me lo he llevado lógicamente al ordenador y desde Photoshop pues intentar, porque a lo mejor tenías que hacer la foto para que no te diera el reflejo, desde un ángulo que no es ver tú el objeto de frente, que es como quieres que lo vean los demás. Y entonces con Photoshop lo que he intentado es reconstruirlo para que tú cuando lo mires lo veas como si lo estuvieras viendo de frente. O sea, aquí es al contrario de lo que se usa Photoshop en las revistas, ¿no? Que para que salgan más monas, no. Aquí se ha utilizado precisamente para que salga lo que realmente es. Claro, que Charo es una experta en este tema porque ha estado trabajando en la Diputación Provincial en el área de imagen. Entonces, pues algo de esto debes saber, ¿no? Bueno, pues mucho sabes qué es eso de algo. A la gente lo que también le gusta saber es el rico anecdotario, ¿no? Es decir, a lo largo desde 1903 hasta el 2019, que son 116 años, pues podríamos estar aquí 4 horas, ¿no? Pero bueno, estos son 10 minutos, o sea que me gustaría que destacarais algo que llame mucho la atención para que aquellos que tengan la curiosidad de adquirir el libro, que yo lo adquiero y lo pago, los libros hay que pagarlos, pues lo tengan en su poder, ¿no? Además, como cacereño, pues tener esto, pues a mí me parece que es muy oportuno y algo que le gusta a uno consultar y tener en su biblioteca, ¿no? Pues sí. Pues mira, te voy a relatar un par de ellas, además así cortitas. En Israel, cuando estuvo el Orfeón en una Navidad, me parece que fue en el 1900... cerca del 90, 1988, 89, pues cantaron en una Navidad en Belén, en San Juan de Acre, en Jerusalén y tal, y bueno, había un montón de controles militares por cómo está allí la situación, hombre, ¿no? Claro, es una cosa que allí viene hace 60 años. Y nuestro coro pues iba en plan de Orfeón, pero iba también como intérprete de cantos regionales de nuestra tierra, ¿no? Y llevaban una botella de anís, de las que se suelen tocar en Navidad. Ya no se ríe porque ya sabe lo que vas a contar. Claro. Y entonces, bueno, sudaron tinta para que les dejaran pasar el control porque no podían pasar con la botella de anís, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó esa anécdota. Y luego hay otra en un pueblo de aquí del norte de la provincia que llegaron a un pueblito pequeño, no me acuerdo exactamente cuál era, y entonces siempre un grupo así grande pues calienta voces antes de hacer la actuación, no es imprescindible. Todo cantante tiene que calentar la voz. Efectivamente. Entonces, bueno, pues les alojaron en una casa aledaña a la iglesia, que era donde iba a ser el concierto, y la señora de la casa pues muy amable con ellos y le dijeron: señora, ¿alguna habitación así un poco reservada para poder calentar las voces? Y dice: sí, suban arriba que tengo una. Y dice: pero les tengo que poner brasero para que se calienten un poco la voz. Claro, lo que es el de conocimiento, ¿verdad? Claro. Oye, Charo, y... De todas formas, perdona, creo que te has quedado casi la primera anécdota. A ver, pues cuéntala tú. Bueno, la asistencia, que cuando se crea el primer Orfeón cacereño en 1903, asiste a la primera representación, que fue en el teatro principal, que ya no existe, que estaba en la Plaza de las Canterías. Hay documentos gráficos. Exactamente. Bueno, pues asistió Gabriel y Galán. Ah, qué curioso. Y además le hizo... Claro, fue en 1903 y él murió en 1905. Sí. Claro, le hizo una poesía al Orfeón que también viene en el libro. Le hizo una poesía exclusivamente al Orfeón. ¿Y la tenéis en el libro también? Sí, está puesta íntegra. ¿Qué es lo que destacaríais, Charo y Juan Carlos? Habrá los dos, que eso a mí me interesa mucho, porque lo habéis trabajado en Comandita, no solamente porque sean matrimonios, sino porque evidentemente son miembros del Orfeón y les gusta todo el tema. ¿Qué es lo que destacaríais vosotros de atractivo que tiene el libro? Que a mí me parece que está muy bien editado, pesa un poquito, pero bueno, es que tiene mucho contenido también. Es que hemos cogido un buen papel, hemos querido hacer una cosa presentable y sobre todo a mí lo que no me gusta es coger un libro y que me parezca un peñazo. O sea, que digas, cuánta letra, cuánto... y que
Yo lo que he intentado desde mi parcela sí. es hacer una buena presentación. Primero, un buen papel, es un estucado mate de 130 gramos y entonces escoger también un tipo de letra que sea clarita, que se lea bien. Que sea legible. Exactamente. Y luego, sobre todo en las zonas donde hay más texto, pues he procurado también dejar aire, digamos, entre un... Va por años. Para hacer más tranquila la lectura. Exactamente. Y bueno, él lo ha hecho así por años para que sea más fácil localizar las cosas y yo lo que he intentado... Utilizar la efeméride en este tipo de obras muy bonito. Y yo lo que he intentado es que haya un poquito de aire entre... O sea, que no sea todo seguido, año tal, para que se lea mejor. Sí. Y luego, bueno, va acompañado de recortes de prensa, eso sí también han dado bastante lata, porque claro, tú cuando escaneas un recorte de prensa te lo llevas al ordenador y entonces aquello, bueno, primero que está torcido el amarillo del papel. Entonces, si te das cuenta, se leen bastante bien. Me decía el de la imprenta, dice, lleva mucho curro la fotografía, esto de lo que te he estado comentando antes, dice, pero lo que más me llama la atención, dice, son los recortes de prensa, dice, es que hasta las letras más pequeñas es que se lee perfectamente. Digo, es que lleva su trabajo. Claro, muy minucioso, eso es muy minucioso. ¿Y qué destacarías tú también de atractivo de Bueno, pues yo destacaría, hombre, como colofón de la obra, el último capítulo, que es la consecución de la medalla de Extremadura. Sí, en 2017... concedieron la medalla de Extremadura al Orfeón por los méritos atesorados a lo largo de toda la historia. Claro. Eso es obvio, claro. En aquel momento no se conocía el origen del Orfeón, en aquellos tiempos de principios del siglo XX, ¿no? De hecho, en tu discurso no lo dijiste. No, claro, por supuesto. No lo sabía. No lo sabía. Es que yo estuve allí presente y por eso sé lo que habló. Esto ha sido, después, ya te digo, cuando nos hemos puesto a hacerlo, el libro que hemos investigado, y ha sido cuando nos hemos llevado nosotros los primeros la sorpresa de que había nacido en 1903. Sí, para vosotros el tener la medalla de Extremadura habrá sido tremendo, ¿no? Claro, pues eso ya lo tenéis a gala, además lo buen... ponen también en la portada del libro, que lo tienen ahí, lo pueden leer aquí. Ha sido un buen acicate para impulsar el ánimo de los orfeonistas y bueno, y nos han estado llamando de muchos pueblos de la provincia. Estas Navidades hemos estado a tope con la gira navideña. Sí, porque acaban de presentarlo en la sede de Caja Almendralejo aquí en Cáceres a finales del mes de diciembre. ¿Ha sido, verdad? Sí, que además fue un acontecimiento que estuvo lleno. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, decirte que por ejemplo, el presentador, que desde aquí le damos las gracias a Florencio Ibáñez, al amigo Florencio, pues lo calificó con sus palabras grandilocuentes, como compendio cultural extraordinario. Eso es muy de Florence. Sí, es muy de Florence, sí. La voz de oro de Cáceres, ahí la tienes. Bueno, ¿el libro dónde se puede adquirir? Bueno, el libro se puede adquirir llamándonos a los teléfonos del Orfeón, porque lo tenemos en la sede. No lo hemos puesto a la venta en librerías por aquello de que es una cosa, digamos, muy personal de los cacereños. No intentamos rentabilizar esto, sino simplemente... Es que este tipo de cosas no se hace como negocio, se hace sin ánimo de lucro ninguno, claro, lógico. Ahí. Es obvio, claro. Y entonces, bueno, ayer precisamente me llamó Fernando Figueroa, que hombre, que tengo aquí un señor preguntando por el libro. Digo, Fernando, no lo hemos puesto a la venta. Que vayan a la sede. ¿Y dónde está la sede por si la gente se quiere acercar? La sede la tenemos en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, ahí en Avenida de Cervantes. Estamos los martes y los jueves a partir de las 8. Ajá, y ahí se puede adquirir. A partir de las 7:30 ya. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta aportación. Yo quería que fuera dentro de Antena, que te dedicáramos el libro a ti personalmente. Pues me parece estupendo, sí. Y luego yo se lo pago. No se piensen ustedes que me lo van a regalar. No, los libros hay que pagarlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo y Juan Carlos, por esta aportación que habéis hecho a lo que es, mi padre lo decía, la historiografía de la ciudad y de la provincia, que eso siempre es muy importante el tenerlo, y que puede en un momento determinado, oye, pues nunca se sabe, algún investigador que venga y diga, pues qué curioso, a ver la música que se hacía en Cáceres o que se hace en Cáceres. Y este libro pues es una aportación más, lo cual me parece muy interesante. Mucha suerte, mucho éxito, muchas gracias. A vosotros. Y ya está. Bien, pues nos quedamos ahí con la dedicatoria de Juan Carlos Bravo García, presidente del Orfeón de la ciudad y provincia de Cáceres, y con Charo López Pérez,
en este diálogo que hemos tenido para hablar de esta publicación que nos ha parecido tan interesante y que obviamente la tirada ha sido, perdón, ¿de cuántos ejemplares? De 500 ejemplares. Bien, pues se agotarán rápidamente. Sí, espero que 500 son pocos. Espero que sí, porque nos lo están pidiendo de fuera, orfeonistas que se han ido a vivir fuera, como es el caso de tu hermano, ya se le mandó. Sí, claro, sí. Bueno, mi hermano Juan de la Cruz es el prologuista del libro. Entonces, a él fue al primero que se le mandó un ejemplar. Lógicamente, claro. Y luego, bueno, pues a antiguos directores del Orfeón, sí, mucha gente que... De todas formas, es que por el Orfeón ha pasado muchísima gente. Ten en cuenta, o sea, que desde que empezó este Orfeón. Y entonces son muchas personas las que se sienten interesadas por esto porque lo han vivido en algún momento. Claro, entonces, y nos gusta tenerlo claro, ellos, normal. Claro. Muchísimas gracias. A ti, y hasta otra ocasión.